Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar del Simposio Cuore 2021. Y el tema al que me voy a referir lo considero muy importante. Vamos a charlar sobre las estrategias para el manejo del embarazo en pacientes con hipertensión pulmonar. Y haciendo un poco énfasis en lo que nos dicen las últimas guías, tanto europeas como argentinas, de hipertensión pulmonar, así como las guías publicadas en el 2018 del manejo de la paciente embarazada con patología cardiovascular. El embarazo en toda paciente con hipertensión arterial pulmonar hoy en día debe ser desaconsejado, y de producirse deberíamos discutir con la paciente y con su familia la terminación temprana. Esto ya lo sabemos hace mucho tiempo. ¿Por qué? Fíjense, esta es la estratificación de riesgo materno de la Organización Mundial de la Salud, donde la hipertensión arterial pulmonar se encuentra en una situación de riesgo, podríamos decir 4, debido a que el embarazo en esta condición se encuentra contraindicado por el alto riesgo de mortalidad y morbilidad asociado a esta condición. Traje a modo de ejemplo, este es el último registro publicado, que es un registro europeo, es el registro ROPAC de varios países europeos, que reunió 151 pacientes con una edad promedio de 29 años, que fue realizado entre el 2008 y el 2014 y publicado en el 2016. Dentro de esta población, el 26% de ellas tenía hipertensión arterial pulmonar, o sea, era grupo 1, y el 26% de esta condición fue diagnosticada mediante un cateterismo cardíaco derecho. Veamos algunos de los resultados. Fíjense que en relación a lo que es la mortalidad materna, el bajo peso al nacer y también la mortalidad fetal. Esto se dio mayoritariamente en aquellos pacientes que tenían una presión sistólica del ventrículo derecho mayor a 70 milímetros de mercurio. Y si evaluamos los casos de hipertensión pulmonar por subgrupos, vemos que tanto la mortalidad fetal como la mortalidad materna y algunas condiciones como es la insuficiencia cardíaca fueron más frecuentes en pacientes con hipertensión pulmonar idiopática en relación a otros tipos de hipertensión pulmonar, como es la hipertensión pulmonar del grupo 2 asociada a cardiopatía izquierda. Y no solamente existe un alto riesgo de morbimortalidad materna, sino también un alto riesgo fetal y neonatal. Fíjense, las tasas de muerte fetal y neonatal están en el orden entre el 9 y 13%, muchos pacientes con bajo peso al nacer, y fíjense que la gran mayoría de los recién nacidos son recién nacidos pretérmino. Por lo tanto, aunque los registros contemporáneos sugieren unos mejores resultados en la era moderna, donde tenemos mucha más terapia disponible, la morbilidad y la mortalidad materna continúan siendo inaceptablemente altas. ¿Y por qué ocurre esto? Fíjense, básicamente repasemos cuáles son las adaptaciones fisiológicas que ocurren durante el embarazo: un gran incremento del volumen sanguíneo, que se va acompañado de un incremento de hasta el 50% del gasto cardíaco, y esto obviamente se va acompañado de una disminución significativa tanto de la resistencia vascular pulmonar como sistémica. Y traje este gráfico a propósito, digamos, porque creo que es muy ilustrativo para explicar qué pasa en los pacientes con hipertensión pulmonar. Si vemos en este gráfico de arriba, es en un paciente sin patología, donde todo el árbol vascular pulmonar favorece esta compliance con el incremento y acompaña este incremento del gasto cardíaco que se produce fisiológicamente en el embarazo. En los pacientes con hipertensión pulmonar, debido a este remodelado vascular pulmonar, fundamentalmente arteriolar, que es el principal responsable de este incremento crónico, sostenido y fijo de la resistencia vascular pulmonar, esto es incapaz de amortiguar este incremento significativo que ocurre fisiológicamente durante el embarazo. Así también sabemos que el embarazo se va acompañado de un estado de hipercoagulabilidad, de un incremento del consumo miocárdico de oxígeno, etcétera, que en el paciente con hipertensión pulmonar va a favorecer el incremento del shunt derecha-izquierda, de procesos tromboembólicos, de mayor dilatación del ventrículo derecho, que potencialmente pueden llevar a una situación de altísimo riesgo y potencialmente fatal, como es el shock cardiogénico, que es una situación de suma gravedad, como se pueden imaginar, y se produce fundamentalmente durante el parto y el puerperio inmediato. Estos cambios que estuvimos conversando se producen y son muchísimo más manifiestos, y es cuando el paciente puede desarrollar síntomas o empeorar síntomas ya preexistentes,
fundamentalmente durante el segundo o tercer trimestre del embarazo, es el primer momento crítico, podríamos decir, de la paciente embarazada con hipertensión pulmonar, y otros dos momentos críticos de muy alto riesgo son durante el parto, ahora vamos a ver cuáles son las estrategias para manejarlo, y fundamentalmente, y hago énfasis en esto, en el puerperio inmediato, que es el periodo, como dice la diapositiva, de mayor mortalidad materna. Así entonces tenemos dos escenarios diferentes y vamos a ver cómo actuar en cada uno de ellos. Por un lado, la paciente ya con un diagnóstico establecido de hipertensión arterial pulmonar, que llega a nuestro consultorio y nos cuenta que está embarazada o lo sospechamos ante un empeoramiento de los síntomas o los signos de hipertensión pulmonar, y un escenario diferente es aquella paciente embarazada que llega a nuestro consultorio probablemente realizando una interconsulta a partir de su obstetra o de su ginecólogo por diferentes signos y síntomas. Veamos este primer escenario. Entonces, de aquella paciente que viene con una disnea desproporcionada, o con angina, o con síncope, o ya con signos de fallo cardíaco derecho, y vamos a ver que la primera actitud debería ser realizar un ecocardiograma Doppler, y si este ecocardiograma nos muestra que existe una alta probabilidad de hipertensión pulmonar, deberíamos hacer un diagnóstico correcto mediante un cateterismo cardíaco derecho, y si se confirma que la paciente tiene hipertensión arterial pulmonar, discutir nuevamente con ella y con su familia la posibilidad de terminación del embarazo o continuar con el mismo. Como dije, la primera actitud debería ser un ecocardiograma. Este nos va a dar la probabilidad de que se trate de una paciente con alta probabilidad intermedia o baja de hipertensión pulmonar, pero fundamentalmente creo que es de suma importancia saber que este estudio probablemente nos sirva para hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías que pueden manifestarse durante el embarazo, digamos, y el embarazo ser, digamos, el que pone justamente de manifiesto patologías que posteriormente estaban asintomáticas o subclínicas, como puede ser una estenosis mitral, una cardiopatía congénita que puede no acompañarse de hipertensión pulmonar, una miocardiopatía dilatada de otro origen, o bueno, o ser realmente una paciente con hipertensión pulmonar. Y deberíamos continuar con el algoritmo. Si el paciente tiene alta probabilidad ecocardiográfica de hipertensión pulmonar, de nuevo, deberíamos llevar a ese paciente a un cateterismo cardíaco derecho para hacer el diagnóstico correcto y comenzar el tratamiento más apropiado. Y con esto voy a hacer énfasis en diferentes partes de la charla. Esta paciente, sin dudas, debe ser manejada en un centro de referencia, en un centro experto para hipertensión pulmonar. El otro escenario es aquella paciente que ya tiene el diagnóstico establecido de hipertensión arterial pulmonar y llega a nuestro consultorio y nos cuenta que está embarazada. Entonces, en función del periodo de tiempo en el que se encuentra este embarazo, vamos a tener que discutir de nuevo con la paciente, con su familia, explicarles cuáles son los riesgos de continuar con el embarazo, discutir la terminación del embarazo, que dependerá si esta es la elección de en qué semana estemos, y esta terminación del embarazo será de tipo farmacológico, o se le inducirá el parto, o será un legrado quirúrgico. Debemos tener muy en cuenta cuáles son las potenciales complicaciones con las que nos podemos encontrar en esta situación, y realizar la profilaxis correcta de endocarditis infecciosa, y tendremos que hacer nuevamente énfasis en los métodos anticonceptivos recomendados. De nuevo, esto debe realizarse en un centro de referencia para hipertensión pulmonar, y vamos a ver a continuación cuáles son las estrategias de seguimiento si la paciente decide continuar con el embarazo. Dos palabras acerca de la anticoncepción. Podemos utilizar cualquiera de estos métodos anticonceptivos, simplemente recordar que la píldora anticonceptiva puede tener interacción con la terapia específica para hipertensión pulmonar, sobre todo con el Bosentan, que va a hacer disminuir la efectividad de los anticonceptivos orales, y saber que el DIU y la lisis tubaria pueden acompañarse estos procedimientos de un reflejo vagal que puede ser fatal en algunas pacientes con hipertensión pulmonar. Por eso estos procedimientos deben ser realizados de nuevo en un centro de referencia. Ahora, ¿qué pasa en aquella paciente que decide continuar con el embarazo? Debemos tener muy en claro que esa paciente, junto con el obstetra y un equipo multidisciplinario, requerirá de un seguimiento estructurado del embarazo, donde discutiremos el modo de parto y realizaremos un control estricto del puerperio, que dijimos que es el periodo de mayor riesgo para la paciente. Estableceremos entonces protocolos de actuación con un calendario de acción para cada trimestre. Hay algunas condiciones que van a predecir mejor evolución materna, como es el diagnóstico previo de hipertensión pulmonar, ya que nos permite tomar medidas
planificar una cesárea electiva, realizar un monitoreo no invasivo si fuera necesario, realizar anestesia regional siempre que sea posible, continuar la terapia específica si esta paciente la venía recibiendo o iniciarla durante el embarazo si se realizó el diagnóstico. Y de nuevo, dos palabras, digamos, de esta situación del embarazo e hipertensión pulmonar, de su manejo en un centro experto y por un equipo multidisciplinario para llegar, digamos, a tener un resultado exitoso. ¿A qué nos referimos entonces con el seguimiento estructurado del embarazo? En el primer trimestre y en el segundo trimestre realizaremos estudios no invasivos que nos van a ayudar a conocer de manera indirecta el estado hemodinámico de la paciente mediante ecocardiograma, biomarcadores desde caminata de 6 minutos, y la frecuencia de estos va a depender si se trata de una paciente de bajo riesgo, donde realizaremos consultas mensuales hasta la semana 24 y posteriormente haremos consultas un poco más seguidas, a diferencia de aquella paciente de alto riesgo, donde las consultas van a ser mucho más frecuentes y deberemos considerar llegando al tercer trimestre, la hospitalización de esa paciente. Respecto a las medidas generales, fundamentalmente quiero enfatizar el hecho de la anticoagulación. Si la paciente venía anticoagulada por algún motivo con acenocumarol o warfarina, estas deben ser suspendidas y reemplazadas por enoxaparina o por heparinas de bajo peso molecular, y si en aquella paciente que no venía anticoagulada, sí deberíamos utilizar heparinas de bajo peso molecular en el mes previo al parto y hasta los 6 meses, a los primeros 6 meses del posparto o en el puerperio. Y con respecto a la terapia específica de hipertensión, para hipertensión pulmonar, como ustedes pueden ver aquí están marcadas aquellas drogas que están directamente contraindicadas para la paciente embarazada con hipertensión arterial pulmonar debido a su alto riesgo teratogénico. Y en aquellos pacientes que tenían un test de reactividad vascular positivo, podemos seguir tranquilamente con calcio antagonistas. En aquellas pacientes con un test de reactividad vascular pulmonar negativo, iniciaremos terapia con inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y un agente prostanoide. Deberemos suspender si la paciente venía con antagonistas del receptor de endotelina, Selexipag o Riociguat, y cambiar las inhibidores de fosfodiesterasa 5 y prostanoides. Y en aquellas pacientes que están en una situación de alto riesgo, deberemos utilizar prostanoides parenterales. Hoy en día el modo de parto preferido es la cesárea electiva, planificada entre la semana 32 y 36. Idealmente no deberíamos suspender la terapia específica, evaluar si es necesario la administración de prostanoides parenterales y suspender claramente la anticoagulación 12 horas antes, y de preferencia utilizar la anestesia epidural o espinal. Durante el parto debemos controlar, obviamente, hacer un monitoreo muy cercano de la saturación de oxígeno, de la telemetría, una medición no invasiva de la tensión arterial, la realización de una vía central, sonda vesical. Obviamente podemos monitorearlo con un ecocardiograma transtorácico, y es controvertida la utilización de catéter de Songans y obviamente tener disponibles terapias intravenosas o inhaladas que potencialmente pueda requerir la paciente. Y finalmente, ¿cuáles son los cuidados en el postoperatorio inmediato? Que de nuevo es el momento de mayor riesgo, que probablemente esta paciente requiera un monitoreo en una unidad de cuidados críticos. De nuevo, lo mismo que habíamos hablado, el mismo monitoreo que habíamos hablado durante el parto. Podemos utilizar probablemente uterotónicos, reiniciar en cuanto sea posible la terapia específica, realizar siempre profilaxis con enoxaparina, y tener muy en cuenta el balance hídrico que realizará esa paciente. Finalmente, los mensajes que yo quisiera dejar son los siguientes. Los registros contemporáneos hoy sugieren mejores resultados en la era moderna, pero la morbilidad y la mortalidad maternas continúan siendo inaceptablemente altas. La mujer embarazada con hipertensión arterial pulmonar, ya sea que ella y su familia decidan o no continuar con el embarazo, deben ser evaluadas por un equipo multidisciplinario en un centro experto para el manejo de esta condición. La institución temprana de la terapia específica y la planificación del parto anticipadamente sin dudas mejoran los resultados maternos. Y las mujeres con hipertensión arterial pulmonar y marcadores de buen pronóstico, si bien pueden tener una mejor evolución, aún hoy en día no contamos con una evidencia contundente de menor mortalidad. Por lo tanto, hoy en día continuamos desaconsejando enfáticamente el embarazo en pacientes con hipertensión arterial pulmonar.
Muchas gracias por su atención y muchas gracias nuevamente a los organizadores por la invitación.